servidores. Nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Hoy me tocó estar en el anexo de la Cámara de Diputados, donde en una reunión de Comisión de Comunicaciones y Comisión del Trabajo se presentó, para que vuelva a tomar estado parlamentario, una ley para el teleoperador. Un estatuto, en realidad. Darle a la tarea del teleoperador el carácter de estatuto. Bueno, la verdad, una de las cosas que más llamó la atención era que los argumentos de las cámaras empresarias para que esta ley no se promulgara tenían no una cierta similitud, eran idénticos a aquellos argumentos que se utilizaban cuando la patronal decía que si se instalaba la jornada de 8 horas o se instalaba el aguinaldo, las vacaciones, las empresas iban a fundir, se iban a ir del país, etcétera, etcétera. Bueno, toda serie de catástrofes. Volvían a repetir exactamente los mismos argumentos. Porque en definitiva lo que estábamos planteando, tanto FOETRA como otros gremios que estaban presentes, era adherir a un proyecto que se había presentado por el Frente para la Victoria, apoyar ese proyecto, porque entendíamos que establecía un piso de negociación para este tipo de tarea, que no es otra cosa que aquel trabajador que trabaja, valga la redundancia, con una pantalla, con un teclado y con un micrófono, y atiende llamados o llama a clientes. Los famosos call centers. Estos famosos call center, que en realidad lo que hicieron fue reemplazar puestos fijos, sobre todo durante la década del 90, reemplazaban a aquellos trabajadores que tenían su empleo en un banco, en una cooperativa, en un comercio, y formaban parte del departamento de ventas, del departamento de promoción, del departamento de estadísticas. Esos puestos fueron perdiéndose a manos de puestos, lo que se puede llamar contratos basura. Eran estudiantes que se les pagaba muy poco, trabajaban a destajo, y acá la técnica, o sea, la técnica aplicada que permitía evadir la atención presencial, porque en definitiva estas personas que antes trabajaban en estas empresas hacían entrevistas o se comunicaban en persona a persona o atendían al público cuando el público reclamaba. Esta técnica que permite evadir la atención presencial, lo que hacía era enfermarlos en forma sistemática y de una manera pocas veces vista, yo me atrevo a decir, hasta el momento. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, la carga de trabajo era a destajo, a demanda. ¿Cuántas llamadas entraban? ¿Cuántas llamadas había que atender? La técnica permitía atender multiplicidad de llamadas, permite atender multiplicidad de llamadas, pero a su vez mide permanentemente cuántas llamadas se atienden y en qué tiempo. Y además miden exactamente cuánto tiempo la persona está sentada y cuánto tiempo utiliza para ir al baño. Y además impone una fraseología y una forma de atender o procesar la demanda que viene, que está entrando por la línea de aquel que reclama, de una manera determinada, que a su vez es grabada por el sistema. Cuánto se demora, cuánto se atiende, cuánto se levanta, cuánto se interrumpe, cuánto. Y del otro lado, lo que hacían y lo que hacen estas empresas es eliminar la atención presencial. Entonces, el teleoperador termina siendo un frontón donde permanentemente el cliente, o lo que fuera, o la persona que requiere asesoramiento, tiene que estar permanentemente contestando y conteniendo la demanda del público. Esto
empezábamos a encontrar chicos con 20 años, 25 años, 23 años que estaban, tenían visita del SAME 3 veces por día a los centros de llamada, o 4. Esto es un lugar común. ¿Por qué? Porque desmayaban, porque ataque de pánico, porque problemas musculoesqueléticos, porque un montón de inconvenientes que no solamente se podían atribuir a la carga y al trabajo de destajo, sino al compromiso afectivo que ponía cada uno y que pone cada uno de estos operadores. Controlados por un sistema, una técnica que en vez de mejorar el trabajo, lo empeora y lo hace enfermante. Por eso es necesaria una jornada reducida, por eso es necesario un estatuto particular para este tipo de trabajo, y la verdad para eso hoy está invitada una compañera que se especializa en estas cosas y en muchas más, y con mucha más propiedad que lo que yo puedo tratar o decir. Es primero compañera, después es doctora médica, y especialista en salud en el trabajo, que es la doctora Liliana Capone. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. La verdad, muchas gracias por venir. Y bueno, un poco esta cuestión de la salud en el trabajo, ¿no? Esta cuestión de la salud en el trabajo que a veces se asimila a cuestiones más médicas que de la organización del trabajo, ¿no? Y que un poco la gente no sabe muy bien cómo actuar ante esta situación, ¿no? ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, en realidad... Es muy genérico lo mío. No, gracias por invitarme. En realidad uno tendría que tener una disposición de las 24 horas del día, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para divertirse, ¿no? Esto, por ejemplo, en muchas constituciones están planteadas de esta forma. No es la realidad nuestra, creo que la sociedad, especialmente, no en Argentina, en todo el mundo está atrás de una vorágine, y una vorágine donde se va perdiendo mucha energía, mucha felicidad, mucha cosa, y termina en este proceso de salud-enfermedad que no es antagónico, sino que es dinámico. Y bueno, por eso hay tantas enfermedades psicosomáticas, tanto avance de enfermedades de sufrimiento psíquico, y esto está relacionado directamente, no solamente al tipo de trabajo, sino al tipo de contratación. Yo recién te escuchaba, Claudio, y decía, si no hay un estatuto, si no hay algo que realmente marque este tipo de trabajo individual, domiciliario o masivo en boxes, donde el trabajador no tiene derecho a nada, realmente eso es simplemente la forma ya de contratación, ya es enfermante, adhiriendo y digamos sumando todo el resto de los factores. Claro, vos bien dijiste, hay factores que son del cuerpo, y hay factores que son de la psiquis, y hay factores que tienen carácter afectivo también, ¿no? Digo, sin hacer demasiada diferencia, yo diría que en todo caso lo que por lo general los trabajadores tendemos a hacer es a tomar la enfermedad relacionada con el trabajo o el propio accidente como una cuestión que tiene que ver con lo fortuito, que tiene que ver con la casualidad o aún con el propio descuido. No se tiende a relacionar automáticamente la situación entre el trabajo y el trabajo que enferma, ¿no? ¿Vos qué te parece? ¿Con qué tiene que ver eso? Y en realidad está invertida la culpabilidad de la cosa. A ver cómo digamos. Nuestro sistema de riesgos del trabajo hoy, como está planteado en Argentina, es un sistema donde si el trabajador no está atento y no utiliza los elementos de protección personal, el problema es del trabajador. Claro. Nosotros tenemos, digamos, somos contraculturales, porque estamos en contra de ese libreto, y lo que decimos es que el trabajo no es lo que enferma, ¿sí? Si no, un desocupado estaría sano. Claro. En la década del 90, acordémonos cuando uno escuchaba a los compañeros que habían perdido el trabajo, muchos compañeros decían, lo que más extraño es el trato con mis compañeros, ese mate compartido. Y realmente el trabajo, porque hay que diferenciar lo que es trabajo de empleo, ¿no? El trabajo lo que tiene es un gran lazo social.
Por eso hay tipos de trabajo que están aislados, donde el trabajo de un médico puede estar aislado, de un docente, de un call center, aislados totalmente, hace que esa situación enferme. Ahora, nada es inherente al trabajo. No hay ninguna enfermedad que uno pueda decir, bueno, sos docente, sí o sí tenés que ser difónico. Trabajás apretando un pedal, tenés que tener una artrosis de rodilla. O el trabajo de la cerámica o de la vidriería es muy riesgoso y por lo tanto hay que perder un dedo o una mano. Eso es un invento patronal. Claro. Eso es naturalizar. Eso es un invento patronal no tiene por qué ser. Y lamentablemente se naturaliza una forma, claro, una cuestión de trabajo donde todo es prevenible. ¿Que hay trabajos con más riesgos o menos riesgos? No. Hay condiciones de trabajos más riesgosas que otras, pero nada es inherente a la tarea. Por ejemplo, yo aprendo mucho cuando uno hace capacitación con los trabajadores. Cuando fui al curso de FOETRA, los propios trabajadores me decían, no, mirá, si nosotros en vez de colgarnos con arneses, sogas, más uno entendía, bueno, los cables de televisión, de teléfono, de alta tensión, si nosotros tenemos una máquina donde hay como un elevador y estoy adentro de una casilla, no me va a pasar nada. Entonces es volver a repensar los puestos de trabajo donde el eje sea la persona y no el tiempo ganado, la forma de trabajo más rápida y de cualquier manera. Entonces, no existe un trabajo con más o menos riesgo, existen mejores y peores condiciones de trabajo. Cuando uno habla de condiciones de trabajo, habla de variables. Como son variables, puede estar bien, puede estar mal. Y esto significa que desde el punto de vista de la salud del trabajador, podemos tener estrategias preventivas. Una cosita chiquita, por ejemplo, muchas veces uno ve accidentes en fábrica y cuando se pone a evaluar o analizar con los propios compañeros ese accidente, donde un compañero se tropezó y tuvo una fractura de una pierna, por ejemplo, siempre iba precedido repetidamente de tropezones. Era esa alfombra mal levantada, era esa baldosa que estaba rota, es decir, siempre hay una causa que si se hubiera arreglado la alfombra o si hubiera arreglado esa baldosa rota, seguramente ese accidente de trabajo no se daba. Claro. Entonces, a ver, de acuerdo a cómo está apuntada la cosa está apuntada para que la culpa sintamos que la tenemos, claro, que fue un descuido, que, claro, no tenía puesto las gafas, no tenía puesto el casco. Hay que ponerse el casco y hay que ponerse las gafas, pero ese no es el punto. El punto es eliminar la situación de riesgo. O sea, a ver, ¿de qué manera nosotros logramos que los puestos de trabajo sean seguros y no sea responsabilidad únicamente del trabajador o prevalecientemente del trabajador cuidarse en ese puesto? Al ejemplo que vos ponías de la subida a los postes de los trabajadores telefónicos, tenemos un problema. Es más, si nosotros no tuviéramos que subir trepando a un poste, ni tuviéramos que subir con un hidroelevador, que es mucho más conveniente y mucho más seguro, pero también genera en algún momento accidentes, porque también es un trabajo en altura. Solamente con que las empresas coloquen las cajas de conexión, claro, a la mitad del poste, podría haber un accidente, pero el compañero se caería de 1,90 m a 2 metros. No de 4 o de 5 metros. Mirá vos qué sencillo. Entonces, de acuerdo a como vos lo describiste muy bien recién, primero se organiza el trabajo, se define la técnica, se define la operación y después se piensa en la persona. Totalmente. Y tiene que ser al revés. Y hay dos, digamos, el pilar de la prevención tiene que ver con especialmente dos partes. Una es la capacitación. Que capacitación no es lo mismo que información. Capacitación es un ida y vuelta con técnicas pedagógicas para adultos, en el caso de la salud de los trabajadores y de los trabajadores, y donde sea sostenida, donde se enciende riesgo y daño, y donde constantemente esa persona sepa que si hace de tal forma u otra el trabajo, puede enfermarse de tal o cual manera o se puede accidentar. Y la otra pata, que es lo que a nosotros nos falta en Argentina, es la participación de los trabajadores. Nosotros necesitamos una ley nacional donde los trabajadores, que son los que ponen el cuerpo, que son los que saben su puesto de trabajo, que saben perfectamente
por dónde hay que sacar ese día la producción, tienen que tener voz y voto en el momento de poder diseñar o poder corregir o poder intervenir en una mala condición de trabajo para que eso no sea motivo de accidentes y de enfermedades. Ahora, para eso hay que tener una actitud presencial, digamos. O sea, para eso, y no me refiero a la actitud del trabajador, porque al trabajador siempre le interesa trabajar bien. Digamos, a nadie le interesa trabajar, nadie trabaja mal porque le guste trabajar mal. Sino, lo que puede suceder es que el trabajador no sepa realmente cuáles son los riesgos, no conozca cuáles son los riesgos, y por ahí piense que o no puede trabajar de otra manera, o la patronal lo va a discriminar, o inclusive hasta lo va a dejar sin su puesto de trabajo si él protesta o dice otra cosa. Entonces, lo que vos estás planteando es vital. Si en el momento en que se produce esa situación de riesgo potencial, hay un compañero que conoce, que sabe y que a su vez tiene una protección gremial para poder sentarse frente a al ingeniero, al gerente, a quien fuera la autoridad en ese momento, y decirle, no, mire, acá hay un problema, esto va a generar esto, esto y esto, por esto, por esto y por esto. Eso es un delegado de prevención, ¿verdad? Eso es tener en cada lugar de trabajo, en cada turno, en cada sección, en cada momento donde el riesgo puede producirse, la persona que pueda detectarlo. Y eso no se suple con inspecciones. Vos sabés muy bien que con las inspecciones uno, seguramente cuando llegue el inspector, aún pensando que el inspector es excelente, es muy eficiente y tiene muchas ganas de hacer su trabajo, que es lo que uno tiene que pensar a priori, cuando llega el riesgo no está, lo ocultaron, desapareció, digamos, ¿no? O sea, no se vio. O sea, entonces la idea es multiplicar por 10, por 100, por 1000 la presencia en el momento para prevenir el riesgo. Tal es así, perdóname, sí. que en las actividades que por convenio colectivo o por convenio de empresa han avanzado en la participación de los trabajadores, ya sea en la figura del delegado de prevención, como vos decís, o en las comisiones de salud y seguridad, disminuye el ausentismo en general, los accidentes y las enfermedades profesionales. Y uno podría pensar entonces, en base a lo que vos decís, que a las patronales les conviene Totalmente, esa forma. Les conviene. ¿Y por qué sistemáticamente se oponen? Se oponen porque cuando acá se trató hace un par de años atrás, sí por ahí aceptan en los convenios colectivos las cámaras con los sindicatos por una cuestión más, digamos, de dinámica más directa. Pero cuando se planteó en algún momento, nosotros como hemos planteado desde una propuesta de una ley de riesgos del trabajo, como la Central de los Trabajadores Argentinos planteó con participación de los trabajadores, planteaban las cámaras, la UIA, nunca me voy a olvidar, en un evento en Banco Nación, que decían los trabajadores nacieron para trabajar, no para pensar. Eso lo escuché yo. Y me parece que eso está descontextualizado. Esto era 5 o 6 años atrás. ¿No será el mismo que yo? Por ahí es el mismo que yo escuché. No, debe ser el mismo, no sé qué es eso. Que yo escuché en una mesa redonda para la Cámara a instancias de la Cámara de Senadores. Y me dijo, el problema, te digo que había un salón en la ex caja de ahorro, había 300 personas. Y dijo, la verdad, entre nosotros el problema de los accidentes es que la gente no se pone el casco. No, sí, seguro. Bueno, es la mejor forma de un personaje. Hablar de error humano, pero error humano en la clase trabajadora. Claro. Yo hablo del no error, sino de las definiciones políticas de cuidar al otro. Yo creo que en estos años que hemos avanzado en tantos convenios colectivos y que por suerte hemos podido avanzar en estas discusiones porque tenemos asegurado el puesto de trabajo, porque hay que recordar que en la década del 90 no se podía hablar de esto porque había que cuidar el trabajo. Fundamental. José de Seiza, ¿quiénes deben regular las condiciones dignas de trabajo, teniendo en cuenta la salud de los trabajadores? Dice. Marcela del Congreso felicita por el programa, gracias Marcela. Jimena Olivos, víctima de los call centers, coincide con el conductor en sus comentarios. Esteban de Saavedra le pregunta a Marín si hay novedades en la paritaria de Fovetra. Acá, los tenemos abonados a los telefónicos. Club de fans. Ahora al final les decimos. Bueno, ¿qué me decís con respecto? Dice,
¿Quiénes deben regular las condiciones dignas de trabajo, teniendo en cuenta la salud de los trabajadores? En realidad, el responsable de las condiciones de trabajo es el empleador. Claro. Tener una comisión de salud y seguridad no implica que haya responsabilidad de los trabajadores. La responsabilidad es del trabajador. Ahora, la responsabilidad es del empleador. Lo que hace el trabajador es consensuar ciertos cambios en condiciones de trabajo para una mejora. Ahí pregunta la regulación, y la regulación tiene que ser del Estado. Nosotros en este momento, si bien se ha avanzado en un montón de cuestiones, tampoco podemos descansar de los inspectores, pero la regulación tiene que ser el Estado. La tiene que hacer el Estado. ¿Cuál es el problema nuestro en este momento? Es que con los escasos inspectores que hay, porque hay que tener un poco de memoria, porque todo el plantel de inspectores del trabajo fueron pasados a las provincias. Y por este pacto federal, las provincias no tienen ni dinero ni capacidad de capacitación para sus inspectores. Por lo tanto, el problema de la inspección en el puesto de trabajo sí o sí tiene que estar controlado por los propios trabajadores para que sea efectivo. Y muchas veces el empleador gana dinero, porque invertir en prevención no es un gasto. Exacto. Lo más caro es seguir pagando. Aún mirándolo desde la posición... Es una inversión. Desde la posición más mezquina, económica, no estoy hablando del humano. Sí, sí. Ahora, Roberto de Luján dice, ¿la CRT tiene responsabilidad para que el trabajador tenga condiciones dignas de trabajo? Las CRT legalmente tienen la obligación de hacer un control. Tienen la obligación de hacer un control de acuerdo a los riesgos que denuncia el empleador. Pero como el empleador es cliente de esa aseguradora de riesgos del trabajo, entonces hay como un pacto de silencio perverso, de esto no se habla, y cuando un trabajador tiene exposición a un riesgo no declarado por el empleador a la RT, y por lo tanto la RT que no controla los riesgos, se hace la que no sabe, ese trabajador puede tener, por ejemplo, un cáncer de pleura por exposición a amianto, o un cáncer de vejiga por exposición a anilina, pero si la anilina y el amianto no está denunciado como riesgos del trabajo, ese trabajador no está dentro del sistema de riesgos del trabajo. Ah, mira. Entonces quiere decir que este sistema de riesgos del trabajo es algo importante que haya un sistema, pero es muy triste que sigamos todavía con las aseguradoras de riesgo del trabajo que son empresas. Pues sí que ahí el zorro cuida las gallinas. Totalmente. El empleador no denuncia, la RT mira para otro lado y el trabajador queda por fuera del sistema. ¿Y quién absorbe eso? Las obras sociales o el sistema público. Romina de Floresta dice, quiere saber cómo podemos hacer valer los derechos a un trabajador seguro sin que ello implique ser despedido. Y bueno, es lo que hablábamos recién, Romina, es un tema. Mirá, en principio te tendría que decir que nada se puede hacer de a uno. Claro. Lo podemos hacer todo, pero de conjunto. Entonces lo que hay que tratar de ver es de qué manera no salís vos sola con una lanza, a ver de qué manera te enfrentás con el empleador, sino tratar de apelar, en este caso, al delegado o al sindicato, o asesorarte, o poder ir a la superintendencia de riesgos, digamos, poder ver de qué manera se puede entrar al sistema, digamos, ¿no? Habría que ver. ¿Vos tenés algo? Lo más importante es que la denuncia individual aísla. Claro, nosotros lo que decimos es, hay que denunciar, hay que afilarse a los sindicatos, porque esto es lo más interesante, para que esa denuncia, sumada a varias denuncias, sea una demanda colectiva. Porque el sistema también está preparado solo para denunciar, porque la voz y voto de los trabajadores no existe. Lo mismo, bueno, en realidad todas las preguntas tienen que ver con lo mismo, o sea, ¿qué hacer en el lugar de trabajo? La respuesta la diste bastante mejor que yo, Lili. En realidad, claro, el problema es donde no hay organización, el problema es donde no hay presencia gremial. Estamos bregando para que esta cuestión de la seguridad en el trabajo y la prevención no quede diluido dentro de las muchas obligaciones que tienen los delegados gremiales, sino que tenga una figura específica. O sea, acá con Liliana hemos trabajado y seguimos trabajando mucho desde la CTA
para que exista un delegado de prevención, para que existan los comités de fábrica, y esto implique la necesidad de que, o sea, esto implique que también la patronal esté presente y tenga que comprometerse con esto, no sea solamente una cuestión contestataria ni de fuerza, sino también la implicancia de la patronal en esto. A ver, es una pelea, esto es una pelea a dar, hay que pelear primero con nuestras propias cabezas, con nuestra propia concepción, con desculpabilizarnos de esta cuestión, ¿no? y ocuparnos en solidaridad con otros, en organización con otros, en participación, pero no les quepa duda que la salud en el trabajo y la organización de ese trabajo tiene que ver con nosotros y tiene que ver con cómo nos ganamos la vida, no la vamos a perder. Así que bueno, y de paso le digo a los compañeros telefónicos que la paritaria, bueno, va bien, digamos que va bien, quiere decir que estamos discutiendo cosas reales. Salimos a pedir un 35% de una vez y todo al básico. Y bueno, hasta ahora estamos en esa posición. Vamos a ver cómo terminan respondiendo las empresas y vamos a ver en definitiva va a ser aprobado o rechazado, como siempre, por un plenario y una asamblea general. Y bueno, le damos muchas gracias a la doctora Capone, a la compañera Capone por haber estado acá, y la volvemos a invitar porque el tema da para mucho más. Gracias. Los esperamos la semana que viene en una nueva edición de La Cultura del Trabajo, y espero que Ariel Crespo ya haya vuelto de su largo viaje, hace como un mes que se nos fue. Muchas gracias, nos estamos yendo. Chao, chao.